pastor que nos estaba hablando, pero en una fiesta hay muchos platos y uno come un poquito de uno y un poquito de otro, ya, gracias a Dios, Dios va llenando nuestro corazón del maná del cielo, amén, gloria a Dios. Un poquito el comentario que traía para compartir con los siervos de Dios, con los hermanos, es algo también sobre el predicador, su mensaje, su llamamiento. Creo que Dios en esta hora final, como dice la Sagrada Escritura, que a algunos los llamó al comienzo del día, otros por la mitad y otros a la hora 11, ¿no? En la última hora. Y creo que el Señor está haciendo un último llamamiento. Pienso que es el llamado de la hora 11, que somos los últimos que el Señor está llamando antes que venga a arrebatar a su iglesia. Amén. Y dentro de todo eso que Dios está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, creo que está queriendo preparar esta última generación de predicadores a prueba de fuego. Amén. Dios no quiere predicadores de manteca. Yo creo que frente a una mesa llena, como Dios nos prepara cada mediodía, cada noche, oramos, gracias por los alimentos, decir Jehová mi pastor, nada nos faltará. Hasta los incrédulos pueden hacerlo, porque ya está la comida arriba de la mesa. Pero creería que Dios quiere gente como Habacuc. Amén. Como él lo dice en los versículos finales, aunque la higuera no florezca, ni haya vides, y falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas desaparezcan, pero yo con todo igual me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Amén. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca, nos dé esa fe invencible, la fe que vence al mundo, que es la fe de Dios. Como hemos escuchado, que Dios da dones conforme a nuestra capacidad, y nunca debemos pensar que es a los más inteligentes, sino como los dones son espirituales, depende de nuestra capacidad espiritual, ¿no es cierto?, nuestro crecimiento espiritual para manejar dichos dones. Hay armas sofisticadas hoy en día, pero de acuerdo a la capacidad de la persona se le dan esas armas para utilizarlas, ¿no? A un niño de 5 años usted no le va a dar un fusil ametralladora ni algo con mira telescópica, de ninguna manera, ¿no? Entonces yo creo que Dios quiere que seamos un verdadero ejército en el Señor, porque dice el apóstol que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Vamos a leer entonces algunos versículos de la palabra del Señor. Ya hemos cantado, hemos orado y vamos a confiar que el Señor ya ha escuchado esa oración. Partimos nuestro comentario de Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante. Y es un pasaje muy conocido, pero vamos a entonces ir leyendo la palabra de Dios. Libro de Efesios 4, del 8 en adelante. Leemos así en el nombre del Señor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria a Dios. Partimos nuestro comentario de que Él mismo constituyó, dio dones a los hombres. Y cuando hablamos de dones, podríamos hacer una larga lista de dones. A través de todos estos años en la iglesia,
ya que de los 55 años que cumplo en estos días, 45 los tengo en el camino del Señor, gracias a Dios. Y no me puedo gloriar de eso, sino dar gracias a Dios, porque una hermana tenía como 40 años en la iglesia, y había un hermanito que había salido de las drogas hacía 3 meses, estaba tan contento él, que venía temprano al culto, y apenas entró, todavía casi no había nadie, estaba el pastor y esa hermana. Y la encontró a la hermana y no sabía a quién contarle. Y le dijo, hermana, estoy tan contento. Dijo, hoy cumplo 3 meses en el camino del Señor. Y la hermana lo miró y le dice, yo hace 40 años que me entregué, le dijo. Y el pastor que escuchaba dijo, dale gracias al Señor que hace 40 años que te aguanta, ¿no? Yo no sé. Yo tengo que dar gracias a Dios que hace 45 años que me aguanta. El Señor ha tenido misericordia y paciencia conmigo y espero contigo también, esperando. Le he dado tanto trabajo al Señor, pero el Señor ha sido paciente conmigo y creo que todavía lo será para que pueda alcanzar esas promesas eternas que Él me ha dado. Amén. Gloria a Dios. Pero no es una garantía los años que estamos en la iglesia, sino estar unidos a Jesucristo el Señor, en comunión con Él. Y a través de estos años escuché infinidad de estudios bíblicos y comentarios acerca de los dones. Nuestros primeros siervos de Dios eran varones que servían con todo el corazón, tenían menos seminario pero tenían más nivel espiritual, ¿no? No quiero decir que los seminarios rebajan el nivel espiritual, sino quiero decir que como en ese tiempo estudiar era pecado, ¿no? Había que leer la Biblia y doblar la rodilla y orar. Bueno, así aprendí yo también. Con los años después llené algunos cursos para obtener una licencia de ministro evangélico ordenado, solamente para taparle la boca a algunos a veces en la televisión o en la radio. ¿Y usted de dónde salió, pastor? Bueno, pero yo no salí de ahí, yo salí de allá, amén. Aprendimos con Biblia y rodilla, es el mejor seminario que puede tener un hombre, que el Espíritu Santo le abra el entendimiento, amén. Lo demás, podemos dar conocimiento a los oyentes, transmitir el conocimiento, pero no podemos darle la gracia. La gracia es algo que viene de Dios. Yo enseño en seminarios, en el seminario de fe, en otro seminario, en el seminario Apolos, enseño la palabra de Dios, pero siempre le recargo a los estudiantes. Yo solamente comparto las vivencias y el conocimiento que tengo, pero no le puedo dar la gracia. La gracia es algo que solamente el Señor puede dar sobre aquello que Él constituyó. Quiero a este, quiero a aquella, quiero a aquel. A los que Dios escogió, los trajo así, el Señor le da gracia y autoridad. Podemos tener 10 personas estudiando y los 10 pueden aprobar el curso, pero uno solo es el que recibe la gracia de Dios. Es un misterio que Dios maneja. Gracias a Dios por los que son llamados. Es un privilegio, ¿puede decir amén? Gloria a Dios. ¿Qué dice Jeremías capítulo 1? Miramos ya mismo a Jeremías. Jeremías capítulo 1. Es tremendo lo que el Señor le habla a Jeremías. Quiere tener un verdadero modelo de llamamiento. Leemos Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Y como les decía, mientras buscan en la Biblia, allí escuché tantos estudios y comentarios y nuestros veteranos siervos de Dios, cuando eran jóvenes, discutían sobre los dones. Y leían 1 Corintios y ahí empezaban, no, son 9. Y por ahí alguno leyó aquí en Efesios y hay 4 más o 5, porque unos decía pastores maestros, otros pastores y maestros, 5, 6 o 4, y había discusiones si eran 13, si eran 12, si eran 15. Y por allá otro leyó en Romanos 12 y ya agregó más, hasta que el año pasado terminó por un estudio bíblico que escuché a un hermano que descubrió 56 dones, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ojalá que haya más. Lo importante no es cuántos hay, sino cuánto tenemos. Porque puede haber 100, pero si no tengo ninguno, ¿de qué me sirve saber que hay 100? Entonces no es importante saber cuántos hay, sino cuántos he recibido y cuántos están funcionando. ¿Cuántos están funcionando? Porque algunos recibieron y lo tienen notado en la tapa de la Biblia, pero permitieron que ese fuego del don de Dios que había en ellos se vaya apagando por las luchas, por las contradicciones, por la oposición, y terminaron con ese don ministerial solamente como un recuerdo. Sí, yo antes predicaba, antes cantaba, antes servía, pero hoy ¿qué está haciendo? Y no, porque hay mucho problema, hermano. Bueno, problema lo va a tener, sirva o no sirva. Mejor téngalo sirviendo y un día va a recibir la recompensa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, uno escuchó muchas cosas. Lo cierto es que los dones
En aquel tiempo se enseñaban así. Yo recuerdo hasta ahora, un misionero hizo un dibujo, hizo un redondelito, dijo que los dones así como bolitas de fuego que caían y que eran 9 dones. Y él afirmó 9 dones y los nombró allí en 1 Corintios y dijo que, bueno, hay 9 dones. Dijo, no sé quién tiene el don de sanidad en este momento, dijo, pero como que era algo material, sustancial que uno podía tocarlo y estaba limitado, como si fuera un cuerpo, ¿no? A una medida. Y dijo, bueno, en este momento no sé qué hermano lo tendrá ese don, pero como que, bueno, que Dios le dé mucha vida, pero tendremos que esperar que él se muera para que lo reciba otro. Parece que era así, ¿no? Pero uno entendió después con el tiempo y la misericordia de Dios que los dones del Espíritu, aquellos 9 dones o facultades, el Señor las entregó a la iglesia y se manifiestan. Y la manifestación para operación del Espíritu, usa una palabra griega, esa manifestación, es como una llave de la luz. Están los cables, todo, está el farol, pero no prende hasta que alguien lo prende lo necesario y cuando no lo usa más lo apaga, ¿no? Y que los dones funcionaban así en la iglesia y funcionan hasta el día de hoy. Puedo preguntar, ¿en esta iglesia hay don de sanidad? Y por humildad o lo que sea, los siervos de Dios van a encogerse de hombros y usted también. Pero yo le pregunto, ¿los enfermos se sanan cuando vienen enfermos o no se sanan? ¿Y qué es lo que opera? ¿Hay algún médico que le hizo una receta cuando pasó al frente? Oramos y el don de sanidad actuó y Dios hizo el milagro de sanar a esa persona. Yo creo que los dones están en la iglesia. Entra una persona con falsa doctrina y los hermanos que estaban contentos como las 2 menos 10, por ahí empiezan a hacer un acordeón acá arriba, ¿no? Este está enseñando algo que no es, hay discernimiento, está actuando el don de discernimiento de espíritu, este es un lobo, un falso profeta, ¿no? Enseguida actúan los dones. Entonces debemos distinguir los dones que se manifiestan en la iglesia con los dones ministeriales que son los que reciben determinados siervos de Dios para un ejercicio de un ministerio, de una facultad que Dios también lo otorga y donde ellos van, también sanan, echan fuera demonios, enseñan y preparan a la iglesia para la obra de evangelización, para la administración de la bendición de las buenas nuevas del reino. En Efesios 4:11 tenemos dones ministeriales. Esos son los que Dios constituyó. No lo tiene toda la iglesia, pero Dios se lo da a miembros determinados de la iglesia. Dios constituyó, quiso, entre 100 miembros, quiere que uno sea pastor y Dios le da ese don ministerial. Dios quiere que sea profeta, le da ese don. Dios quiere que sea un apóstol. Dios quiere que sea una facultad especial, Dios se la da. Dios quiere que sea un maestro, le da facultad de enseñar. Todos no tenemos esa facultad. Dios se la da a determinados hombres que esta palabra constituyó, no quiere decir elegir en una asamblea. Constituyó quiere decir señalar, a vos te quiero. Y Dios lo trajo y le dio la gracia. No se la dio a nadie, pero Dios la trajo y él no quería y resistía, pero Dios le dijo, vas a hacer, y el Señor lo hace. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ese constituyó es la aceptación nuestra de qué quiere Dios que yo sea. Porque si Dios quiere que sea pastor y yo quiero ser evangelista, no va a funcionar. Y hoy tenemos un desorden, no digo total, pero casi total. Tenemos un desorden tremendo. Y Dios tiene dones y herramientas para cada cosa. Hoy tenemos diáconos haciendo de pastor, pastores haciendo de diácono. ¿Ustedes no lo vieron eso o no? Dios puso los diáconos para servir, vigilar, que estén preocupados por la ayuda social, por atender a los hermanos, servir las mesas, lo que sea. Y hoy encontramos los pastores prendiendo las luces, barriendo todo, y el diácono viene con la Biblia como si fuera el pastor por la mitad del culto, ¿no? Yo sé que aquí no pasa, pero allá, en Argentina montones, ¿no? Encontramos así las cosas invertidas. Encontramos gente fuera de lugar. Las grandes campañas nos trajeron bendición, pero también nos trajeron ciertos desórdenes. Porque personas que no fueron constituidas por Dios trataron de ejercer ministerios que Dios no les otorgó. Nos encontramos con un montón de hermanos que se han apartado por su cuenta, se pusieron frente al espejo desde hoy. Vas a ser un ministrador, no sé de qué, porque han inventado un montón de ministerios nuevos y salen con un manualcito para echar fuera demonios y andan por todos lados haciendo cantidad de desórdenes. Entonces, estas cosas suceden. Y eso no puedo decir solamente en mi país, porque también en Uruguay.
Yo me encontré con una hermana, me lo contó ella, ¿eh? Dijo, yo tengo un poder de Dios tremendo. Me oro frente al espejo y frente a la cama porque me caigo sola de tanta gracia que tengo. Eso fue acá en Uruguay. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Así andan las cosas. Entonces nos trajeron bendición, pero también trajeron algunos desórdenes. Gente sin ministerio que quieren, pero no fueron llamados por Dios. Porque usted puede querer ser presidente, de ahí a que sea es otro asunto. Uno puede querer ser cirujano, pero si no termina, queda cirujano. Uno puede querer muchas cosas. Querer es una cosa, llegar a ser es otra. Uno puede querer ser pastor, ser evangelista, ser maestro, ser muchas cosas. Pero primero al Señor de la mies, a ver si realmente están los planes de Él, que yo sea. Se usa mucho una frase de General San Martín, serás lo que debes ser o si no, no serás nada. Pero yo le digo, mejor una frase de Dios. Usted va a hacer lo que Dios quiere que sea o su vida va a ser un desastre, ¿no es cierto? Entonces mejor aceptar entrar en el molde que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces esos desórdenes de querer ejercer ministerios que no tienen, sucede como los 7 hijos de ese tal Esceva. Termina en vergüenza, porque la desnudez en la Biblia es símbolo de vergüenza. Pero ¿qué dijeron los demonios? A Jesús lo conocemos bien, sabemos también quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y hay gente pasando vergüenza, pretendiendo ejercer ministerios que no ha recibido el Señor y producen más descrédito que fe. Porque cuando uno anuncia campaña de sanidad, campaña de liberación, todo eso, y los demonios no salen y los enfermos no se sanan, esa persona que vino a la reunión o a la campaña y no recibió nada, dice, esto es todo mentira. Y sale más descreído y con menos fe de la que tenía. Por eso que Dios nos guarde de no querer ejercer algo que no hemos recibido del Señor. Sí aceptar lo que el Señor nos ha permitido para cada uno de nosotros. Amén. Así que nos encontramos con un montón de gente tratando de ejercer ministerio, imponiendo manos por aquí y por allá. Después terminan en escándalo, cayendo en pecado o causando divisiones y arruinando la obra de Dios. Y Dios no nos llamó para eso, sino para edificación del cuerpo de Cristo. Miramos Jeremías. Está con su Biblia abierta, Jeremías capítulo 1. ¿Ven? Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, era unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, una ciudad de los levitas, ahí vivían los levitas. Palabra de Jehová que le vino, palabra de Jehová que le vino, dice los días todo en que le tocó profetizar, le tocó también el día de Joacín, de Josías, hasta el año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿no? Así que encontramos un largo proceso. Todo esto nos habla casi 40 años de ministerio. Y es un hombre llamado por Dios. Por eso es importante ver a Jeremías como el modelo de llamamiento. Es muy importante. Porque muchos hablan de Jeremías y cuando hay un hermano que es medio llorón, dice, Jeremías, dice, no, el profeta llorón. Yo no sé si a usted le hubiera tocado predicar en el tiempo de Jeremías, lo que hubiera pasado, ¿no? Inclusive si hubiera sido miembro de cualquiera de nuestras convenciones, es probable que lo hubiéramos dado de baja por inútil, porque en 40 años aparentemente no lograría nada. Nadie se convierte, nadie lo quiere escuchar. Hasta el escribiente que tenía Baruch, él escribía las profecías que van a ir cautivos, que Dios va a permitir que entren en cautividad por la desobediencia, por la obstinación de corazón, por la idolatría, y escribe, y escribe, y escribe, y un día Jeremías se sale comprando una casa quinta. Entonces Baruch dice, esto debe ser todo mentira, porque ¿quién va a comprar en medio de una guerra y de un sitio va a salir comprándose una casa quinta? No, debe ser mentira, esto no va a ir en cautividad. Así que él también empieza a buscar que él se iba a comprar una heredad. Y no sabía que aquella herencia que compraba Jeremías lo hacía en un acto profético, creyendo que Dios, que iba a permitir la cautividad como una disciplina o como una lección, al terminar los 70 años de cautividad, Dios los traería de nuevo a su tierra. Así que Jeremías proféticamente
compra la heredad creyendo que esto que invierto por la fe no lo voy a perder. Y lo que usted y yo invertimos en la fe jamás lo vamos a perder. Lo tenemos en el nombre del Señor. Amén. Pero Baruc confundió y Dios tuvo que darle una represión. Busca grandeza, no la busque. Gloria a Dios. No es tiempo de buscar grandeza, sino de predicar y engrandecer el reino de los cielos. Amén. Pero lo primero que encontramos, verso 4, ¿qué es lo primero que encontramos? A ver, ¿qué es lo primero que encontramos? ¿Qué dice? Fuerte, dígalo. Así que lo primero que tiene que venir a un siervo de Dios, ¿qué es? Lo primero que tiene que venir es la palabra. Si alguien no escucha la voz de Dios, es difícil que tenga un buen mensaje. Estamos llenos de loros repetidores de frases que han escuchado otros. Y hasta nosotros teníamos un loro en nuestra casa que aprendió a cantar un corito y decía amén. Pero no puedo traer, digan amén y voy a traer el loro porque nadie dice amén a la iglesia para que diga amén. Pero algunos como loros repetidores escuchan frases buenas y las repiten, pero falta la gracia, el resultado no es el mismo. Usted puede preparar una comida, carne, papa, cebolla, todo lo que quiera, pero si no hay fuego abajo, ¿quién va a querer comer eso? Y repiten frases y arruinan mensajes mal dichos porque le falta realmente el fuego encendido del Espíritu Santo que tiene que tener, que es el que causa convicción en la persona que está escuchando. Si el Espíritu Santo no estuviera obrando esta mañana, de balde sería nuestra reunión. Pero el Espíritu Santo es el que opera y le dice a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los oyentes, bueno, podéis seguir así, tenés que cambiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y nos convence de la necesidad de acercarnos más a la presencia del Señor. Amén. Así que lo primero que tiene que tener un siervo de Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que tiene que escuchar? ¿Qué es lo que tiene que escuchar? La voz. ¿La voz de quién? La voz de Dios. Y para eso no es fácil, ¿eh? A mí me cuesta. Dice, ¿cómo, pastor? ¿A usted le cuesta? Sí, a mí me cuesta. Le contaba al pastor vuestro que yo tengo que madrugar todos los días a las 6 de la mañana, me levanto para poder leer la Biblia. No lo digo con orgullo, no. Es una lucha que tengo conmigo. Me tengo que levantar, mi cuerpo no quiere levantarse, quiere seguir durmiendo. Y tengo que empujarlo de la cama. Vamos, abajo en el nombre del Señor. Y ahí estoy unas 2 horas. Porque una vez que se empieza a levantar la familia y el teléfono y el timbre y los hermanos y todo, es imposible. Durante el día es muy difícil poder estar tranquilo a leer la Biblia. Entonces me levanto a la mañana temprano cuando nadie me molesta y ahí leo y Dios me habla y me quebranta y puedo llorar. Y si Dios primero no me hace llorar a mí, es muy difícil que los oyentes lloren. Y si los siervos de Dios no aprendemos a ser sensibles a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos arranque lágrimas, muy difícil arrancaremos lágrimas de nuestros oyentes. Por eso es necesario que primero la palabra de Dios llegue a nosotros. No podemos hurtar mensajes de otros, sí podemos recibir las enseñanzas, apropiarlas, podemos enseñarlas, tratar de leerlas, enseñarlas, mejorarlas, buscar en la Biblia, pero no solamente copiar para ahorrarme el trabajo de leer la palabra de Dios. Debo buscar el pan fresco de cada día. Los recuerdos nostálgicos no edifican. ¡Qué culto que teníamos hace 30 años! ¡Qué derramamiento! ¿Y qué pasó? ¿Será que el Señor cambió? Yo creo que Dios no cambió. Podemos tener fotos de un asado que comimos o de un lunch, una fiesta que tuvimos hace 10 años. Pero si usted tiene hambre, con la foto no se llena. ¿De qué sirve la foto? Este bautismo, esto. ¿Y hoy qué pasa? ¿Será que Cristo cambió? Yo creo que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Lo que necesitamos cambiar somos nosotros para que cada día sintamos la gracia de Dios. Y yo le digo, querido hermano, hace esos 45 años que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo en una vigilia, la primera que hice en mi vida, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y le puedo decir que cada día puedo sentir que el Espíritu Santo está presente, hermano. Gloria a Dios, porque el Señor no ha cambiado. Soy yo el que tengo que luchar para buscar el rostro del Señor. Y primero la palabra de Dios tiene que venir a nosotros. No podemos pararnos y decir cualquier cosa. Una vez conté la dura enseñanza que tuvimos de nuestros pastores. Ellos no querían que se diga cualquier cosa del púlpito. Un día miércoles se le daba generalmente oportunidad a los diáconos al día miércoles, porque los demás días predicaban los presbíteros o los pastores,
predicaban los hermanos de mayor conocimiento. Y un día miércoles le dieron oportunidad a un diácono. El pastor dijo, el diácono fulano de tal nos va a hablar la palabra de Dios. Y subió el diácono medio sorprendido y revolvía la Biblia, mirando así mientras venía caminando, y se paró en el púlpito y dijo, disculpen hermano, pero el pastor me agarró de sorpresa. Dijo, no sé lo que voy a decir, dijo. Y el pastor, que estaba sentado así a la derecha, saltó como un resorte, le puso la mano en el hombro y dijo, un momentito hermano diácono, dijo, si usted no sabe lo que va a decir, siéntese, dijo, porque el púlpito no es para personas que no saben lo que va a decir. Otra vez lea la Biblia y prepárese, dijo. Amén, amén, pastor, dijo, y se bajó. Yo no sé lo que haría hoy un diácono, pero vamos a dejarlo allí, ¿no? Pero el hermano se sentó. ¿Y usted cree que no tenía razón? Un hombre que no sabe lo que va a decir le está robando el tiempo a la operación del Espíritu Santo. Está entreteniendo a los creyentes con pavadas, historias inventadas, en vez de hablar lo que Dios dice en su palabra. Y lo primero que tenemos que tener los siervos de Dios es la palabra de Dios en nuestro corazón. Primero de todo, palabra de Jehová que vino ¿a quién? Qué bueno este mensaje para fulano. Dijo alguien que el infierno está empedrado de personas con buenas intenciones. El camino al infierno, dijo, que está empedrado de buenas intenciones. Pero ¿cómo buenas intenciones si fueron al infierno? Porque Dios les enviaba preciosa palabra, pero ellos, en vez de recibirla, esto qué bien para fulano, esto a esta le cae pero de perilla. En vez de decir, gracias Señor que me hablaste en este día, ¿no? Ojalá que en esta mañana estemos como un arquero, atajando todo lo que Dios quiere para nosotros. Que Dios nos bendiga. Palabra de Jehová que vino a mí. Si la palabra de Dios no me toca y me quebranta, difícilmente quebrantará a los oyentes. Pero qué lindo cuando la palabra de Dios puede quebrantar nuestro corazón. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Palabra de Jehová que vino a mí. ¿Qué dice el verso 5? A ver, verso 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te dice que formase. No es, nosotros tenemos una provincia que se llama Santiago del Estero, que a todos le agregan ese al final, ¿no? Y ellos dicen, cuando leen este versículo dice, antes que te formases, ¿no? Porque a todos le agregan ese. Pero no es así. ¿Cómo dice? ¿Qué sería el cambio? Antes que te formase. Que yo te formé, está diciendo Dios. Porque te formases, que decir, vos te formaste solo. Y hay mucha gente que se forma sola. Hace curso aquí, curso allá, hace su propia formación. Pero aquí no está diciendo eso. El Señor dice, antes que te formase. Que si yo te di la forma, está diciendo Dios. Y muchos no aceptan la forma que Dios les ha dado. Están desconformes con lo que el Señor ha hecho. Y el Señor quiere que sea una cosa, pero no le gusta, quiere ser otra. Y así como le explicamos anoche, físicamente, en la apariencia, sucede también espiritualmente. Gente que no está conforme con lo que el Señor le ha dado, no busca perfeccionar lo que el Señor ha puesto en su corazón. Antes que te formase, quiere decir que Dios a mí me dio una forma de predicar, de enseñar, de servir a Dios. Y a otro le dio otra. Y estamos llenos de imitadores que tratan de imitar lo que hacen otros, pero no sirve la imitación. Usted puede imitar un billete de $100, pero por más exacto que lo haga, no dejará de ser falso, porque es una imitación. Y no podemos tratar de imitar la gracia, tratar de imitar los ministerios. Tenemos un solo modelo que tenemos que tratar de llegar. Ese modelo que Dios dice en su palabra. Y Dios con nosotros ha hecho una obra. Y así como en esta mañana miramos nuestros rostros, ni uno es igual. Si pusiéramos todas nuestras impresiones digitales en papel de nuestras manos y de nuestros pies, encontraríamos que ninguno de ellos, gloria a Dios, no sé si hay 100, 150 personas, bueno, de las 200, ¿cuántas serían? No hay una sola que sea igual. Dios lo hizo distinto y ministerialmente Dios a cada uno le da la gracia como Él quiere. ¿Cuántas veces he contado cuando uno de los primeros grandes avivamientos que tuvimos, cuando vino hermano Tommy Hicks a la Argentina? Ese hermano Tommy Hicks vino en sustituto de un hermano Tolle Osborne, que no pudo venir por problemas que tenía de documentación, y justo tenía una inspección de impuestos,
Y mandaron al hermano Tommy Hicks. Fue un sustituto, una rueda de auxilio, pero resultó buena la rueda de auxilio, buenísima. Trajo un avivamiento, fue el primer avivamiento que tuvimos en Argentina hace casi 40 años. Y en ese tiempo, cuando él llegó, nadie le quería llevar el apunte, porque ¿quién lo conocía? Pero resulta que Dios lo tenía señalado para ese avivamiento. Y de una reunión en una iglesia, en pocos días, se repletó y un club, y al pocos días tuvimos que ir a la cancha de Atlanta. Era la primera vez, una cancha. ¿Para qué? Si antes predicábamos en una esquina, se juntaban 5, nos tiraban piedras, nos gritaban hereje y no se entregaba ninguno. Cuando hacíamos una campaña, se entregaron 2, gloria a Dios, 10 días predicando, se entregaron 2, y contentos. Así costaba ganar un alma. Pero vino este hermano, en pocos días llenó la cancha de Atlanta, y en menos de una semana, si usted quería entrar en la cancha, tenía que ir a las 2, a las 3 de la tarde, porque si no iba a quedar fuera, a una cuadra, 100 metros, 150 metros, porque hasta todas las calles laterales se llenaban de gente y escuchábamos. En ese tiempo casi no había iluminación, así que estábamos a oscuras ahí en las calles escuchando lo que sucedía ya dentro de la campaña. Era un hombre con una gracia de Dios tremenda. Ambulancias con enfermos, venían moribundos y el Señor obraba milagros, los sanaba. Yo tuve esa dicha siendo jovencito, mis ojos tuvieron la dicha de ver, hermano, cantidad de sillones con paralíticos, y cuando caía la gracia de Dios, gloria a Dios, los paralíticos saltaban de los sillones, nadie los agarraba la mano, saltaban y agarraban el sillón y salían corriendo con el sillón levantándolo en el alto. Eso tuve la dicha de verlo. Hoy en día lo agarra uno de cada mano, lo pasean por toda la cancha y lo sientan de vuelta. Bueno, si no se sanó, le dieron un paseo. Alguno peor todavía, saca en el diario El Puente obra filantrópica, iglesia le regaló un sillón de ruedas. Qué barbaridad, ¿no? Como no lo podemos sanar, le regalamos un sillón para que se quede ahí sentado toda la vida. Ni fe tenemos, no le vamos a regalar porque a lo mejor algún día va a caminar. Lo regalamos para que se quede ahí. Qué tremendo, ¿no? Hoy las iglesias se han enriquecido, pero falta la verdadera riqueza. Pedro y Juan no es como dijeron estos falsos apóstoles de la prosperidad, predicando por radio, que Pedro y Juan eran unos ignorantes, no habían descubierto la prosperidad, por eso no tenían oro ni plata. Qué barbaridad, que Dios perdone, tenga misericordia de ellos. Pedro y Juan tenían una riqueza que yo envidio y desearía tener en esta mañana. No tenían ni oro ni plata, pero la gracia de Dios era tan grande, no lo agarraron ellos al paralítico. El paralítico los agarró a ellos de la mano, ¿no? Gloria a Dios. Los agarró a uno de cada mano, no se me escapen, estos son los siervos de Dios. No, Pedro decía, no, ¿qué hubiera hecho usted? Sacar una foto, a ver, hermano, firmá un poquito, levantar la muleta. Pedro, no fuimos nosotros, fue Jesús el que hizo la obra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos falta mucho de eso, hermano, tenemos que buscarlo. Pero yo te formé, y este siervo de Dios tenía esa gracia. Cuando empezaba a transpirar por la predicación y la gracia de Dios que venía, se sacaba el saco y lo tiraba, no para que se caiga la gente, lo tiraba porque tenía calor, y atrás tenía un ayudante, agarraba el saquito y él seguía predicando. Bueno, el hermano se fue. Salieron un montón de predicadores que decían más o menos las mismas cosas y también revoleaban el saco y lo tiraban, pero los paralíticos ni se movían. Esa era la gran diferencia. Cuando vino Gigi Ávila parecía que todos se habían vuelto centroamericanos, todos Jesús, y salieron un montón de los tibios y de esto y lo otro, pero no es lo mismo. A cada uno Dios le da su gracia. Y usted no trate de ser diferente, sea lo que Dios quiere que sea, dé gracias a Dios. Si Dios quiere que sea un pastor rural con 10 personas, dé gracias a Dios. Porque no es importante predicar en estadios ni ante multitudes. Lo importante es que usted sea fiel, porque un día cuando venga el Señor no va a decir predicaste en el cilindro o aquí o allá. Va a decir, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Uno de nuestros pastores, gloria a Dios, el hermano que está del seminario de Ariel lo conoce, hermano Julio Berengo, estando en Mar del Plata, fue la única vez en mi vida que yo escuché algo semejante ejemplo de pastorado. Habían pasado 4 años de que él había recibido el pastorado de un pastor más anciano, y había un aniversario especial y yo estaba presente en aquel aniversario, estaba invitado a predicar.
Y el hermano hizo poner de pie, dijo, hermano, este es el hermano que fundó la obra. No como una vez presentaron a uno, dice, este el hermano que fundió la obra. Dijo, uy, perdón, este hermano que fundó. Pero alguno habría que presentarlo así, que fundieron la obra. Dijo, este es el hermano que fundó la obra. Y dijo, yo quiero decirle, hermano pastor, la familia fulano de tal, dijo, pónganse de pie, dijo. La familia fulano de tal, la familia fulano, los hermanos del coro, dijo, hermano pastor, lo que usted me entregó hace 4 años, lo estoy cuidando. Ahí están todavía, gloria a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Padre, de lo que me entregaste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Ya no sé si nos entregaron una obra y después de 4 años le podemos decir, pastor, quédese tranquilo que las almas que me entregó están allí, ¿no? ¿Cómo andamos, hermanos obreros? Está difícil, ¿no? Podemos decir, pastor, de los que me entregó, el anexo que me entregó, gloria a Dios, están los que usted me entregó y todavía hay algunas almitas nuevas. O hace como algunos, hermano, hubo problema con una familia, usted ya sabía, hermanos, que eran rebeldes, sí, se fueron, hermano. Bueno, sí, hermano, luche, siga. Pasan 3, 4 meses, hermano, ¿se acuerda del joven ese? Sí, hermano, ya era imposible, le tuve que decir que no toque más. Y sigue, y un día viene, después de 1 año, hermano pastor, creo que se me terminó el llamamiento y el tiempo, creo que tendría que enviarme a otro lugar. No es que se le terminó el tiempo, se le terminaron las almas, no le quedó a nadie. Pero cuando alguien es llamado por Dios y acepta la forma que Dios le da, se dedica a eso que Dios le da, no pretende estar en el campo de otro. Porque hemos leído que Dios puso los miembros en el cuerpo para ir edificándose en amor de acuerdo a la función propia de cada miembro. Y en esto incluye a toda la familia de Dios y no podemos negarnos en la forma que Dios nos dio. Y toma el ejemplo del cuerpo, porque el Señor dijo, si le hablo cosas espirituales, ¿cómo la van a entender? Le tengo que hablar de cosas materiales, dijo el Señor. Así que para ser una figura de la iglesia, hace el cuerpo. Corazón, hígado, pulmón, todo, ojos, todos los órganos de nuestro cuerpo. Y dice que cada miembro funciona para ir edificándose en amor. Así que nadie puede decir, bueno, que lo haga el pastor. Si yo no quiero, usted no se haga el problema, pastor, porque si yo no funciono, yo voy a dar cuenta a Dios. Usted no tiene nada que ver. No es así. Un miembro del cuerpo que no funciona, no solamente él no funciona, está arruinando a los demás miembros del cuerpo. Porque si su hígado no funciona bien, no puede decir el hígado, bueno, si a mí no se me da ganas de trabajar, no puede decir, todo su organismo se va a sentir mal si el hígado no funciona. Si los pulmones no funcionan bien, usted se va a sentir mal. No puede decir los pulmones, bueno, no quiero hoy, no quiero hacer nada hoy, ¿qué le importa? No, estamos unidos al cuerpo y si hay comunión, un miembro que no está funcionando, no solo él es un problema, está haciendo un problema a todo el cuerpo. Un evangelista, un anciano, un diácono, quien sea que no funciona, que no está cumpliendo con su tarea, no solamente él no funciona, arruina el cuerpo. Qué tremendo que es esto, ¿no? Por eso cada uno de nosotros debe hacer una reflexión. Señor, ¿cuál es la forma que tú me has dado en el cuerpo? Porque yo quiero funcionar, Señor. Porque sé que funciono y el miembro no funciona para sí. El hígado no funciona para sí solo. ¿Funciona para qué? Para todo el cuerpo. El corazón, ¿para qué bombea sangre? Para que todo el cuerpo sea edificado. Los riñones, ¿para qué filtran? Todo nuestro organismo, los órganos y los miembros no están hechos para funcionar para sí mismos, sino al contrario, para funcionar para los demás. Así que cuando alguien dice, mi ministerio, y no, yo tengo que cuidar mi imagen, está al revés. Nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Bien es el dicho que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Tenemos que vivir para servir y servir al cuerpo de Cristo, estamos sirviendo al Señor. Alguien, como dice, antes que te formase, quiere decir que Dios te dio la forma. ¿Usted ya aceptó la forma que Dios le dio? Porque hay gente que no acepta. Dios le dio como diácono y no quiere ser diácono. No quiero. Yo tengo que ser pastor y lucha y un día como no lo apartan del pastor, hace como dije recién, se pasa frente al espejo agarra 2 o 3 y se forma una iglesita por su cuenta, porque no está conforme con el lugar que el Señor le dio. Yo recibí una lección tan preciosa, Dios me ha dado cantidad de lecciones en la ciudad de Córdoba,
la primera vez que fui, hace como 30 años, y de ahí fui yendo periódicamente. Y hace unos años atrás, siempre me recibió un hermano, un viejito que estaba en la tesorería, un diácono. Llegué temprano a la iglesia, todavía no habían empezado las reuniones, vi que estaba abierto, entré, y la oficina estaba abierta, entré allá y estaba el tesorero. Ahí estaba revisando boletas, ya con la mano media temblorosa, anotando. Y le dije, hermano, ¿siempre con la tesorería? Y él me dijo, hermano, este es el lugar que el Señor me dio y espero ser fiel hasta el día que el Señor me llame. ¡Oh! ¡Qué cachetada!, ¿no? Él no dijo, sí, porque no me apartaron de pastor. No, no dijo, este es el lugar que el Señor me dio, mantener las cuentas de la iglesia al día, y en esto estoy ocupado. Gloria a Dios. ¿Usted ya sabe cuál es su lugar en el cuerpo? Porque sabemos decir que un miembro de la iglesia que no sabe cuál es su lugar es como una tuerca suelta en un motor, ¿no? En cualquier momento se mete donde no se tiene que meter y ¡pah!, revienta el motor, ¿no? Y estamos llenos de tuercas sueltas. Se mete con la maestra de escuela dominical y allá rebota. Pastor, por favor, sáqueme a esa persona porque no es su lugar. Y se mete con los músicos. No, vamos a ensayar, tengo un himno especial. Y ensayan como 3 horas y cada más ensayan, más desafina, ¿no? Oh, no. Y él insiste que quiere cantar, pero no. Y se mete, y se mete, y se mete. Donde se mete hay problemas. ¿Sabe por qué? Porque todavía no encontró cuál es su lugar en el cuerpo. Y debe orar al Señor. Señor, yo no quiero ser un estorbo a los demás. Quiero que tú me des un lugar en el cuerpo. Teníamos una hermana que... Teníamos un coro de como 50 voces. Y teníamos una hermana que se había encaprichado que ella tenía que cantar y tenía que cantar primera. No quería cantar segundo, pensaba que era inferior. Son distintas voces. Entre todas forman el coro. Si todos cantan primera, dejaría de ser coro. Entonces... un día el director, cansado, dijo, hermano, no sé, haga algo porque es imposible. No solamente ella desafina, hace perder a las demás hermanas que cantan. Así que un día no sabía cómo hacer, porque era una hermana que no, que yo tengo que cantar en el coro y yo tengo voz para primera, ella sola decía. Y un día tuve que decirle, hermana, lamentablemente usted desafina, hermana. No, pero yo tengo que cantar en el coro. Si el Señor quiere que cante, le daría oído y le daría voz. Cuando Dios quiso que el hombre caminara, le dio piernas para caminar. Cuando quiso que las aves volaran, le dio alas. Si Dios quiere que usted cante, le va a dar voz y oído. No puede ser que usted cante y todo lo hermano. Tiene que taparse el oído. La que está al lado tiene que cantar con el pulgar metido allí en el oído para no escucharla, porque si no se pierde. ¿Por qué no ora? A lo mejor tiene que servir en la escuela dominical, en la semana de oración, no sé. Pero ore que Dios le guíe, visitar enfermos en el hospital. Algo tendrá que hacer. Pero yo creo que lo último que tiene que hacer es cantar, o que Dios haga un milagro. Si tiene que cantar, que le dé. Amén. Gloria a Dios. A veces luchamos porque estamos queriendo ocupar un lugar que el Señor no nos ha dado. Pero aceptemos la forma que el Señor nos dio. Antes que te formase. ¿A dónde lo formó? A ver, ¿qué dice? Lo segundo. Antes que te formase. Dios dice, yo te formé. ¿A dónde lo formó? ¿A dónde? En el vientre. Toma la figura de una mujer. Y la mujer en la Biblia es figura o de naciones o es figura de la iglesia. Amén. Así que el Señor le dice, antes que te formase en el seminario de profetas. No dice así. ¿Qué dice? Antes que te formase, ¿dónde? En el vientre. Así que el verdadero varón de Dios, ¿dónde se forma? En el seno de la iglesia. Allí se forma el varón de Dios. Y tiene un proceso de formación. Tiene un proceso que naturalmente es cerca de 9 meses. Si nace antes, es prematuro. Algunos ni llegan a nacer, es un aborto. Y estamos llenos de vecinos en la iglesia que quieren nacer antes de tiempo y quieren servir a Dios. Todavía no está terminado y hay que estar en el pulmotor dándole oxígeno porque si no, se muere. Chiquititos. Quieren ser grandes predicadores, pero quieren nacer antes de tiempo y tiene que darle un tiempo a Dios. Si quiere ser un obrero normal, con la gracia de Dios, con la formación que Dios le da, tiene que tener paciencia. No puede nacer antes de tiempo. Dios ha fijado un tiempo de formación
En algunos es más, en algunos es menos. Dios sabe cómo va a tratar con cada uno de nosotros. Pero Dios dice, antes que naciese, yo ya te conocí, yo te formé. Ahí en el vientre te formé. Dios tiene un tiempo de formación. Y hay algunos que salen antes a servir a la obra. Y tanto querían que el pastor ya, bueno, le vamos a dar un anexo para atender. Y lo pone allá y a los 2 meses, pastor, por favor, está sin oxígeno porque antes de tiempo anda pidiendo agua. Hay que estar con el pulmotor allí para que no se asfixie ministerialmente, ¿no? Quieren salir antes de tiempo. Y otros, por querer salir tan antes de tiempo, abortaron y nunca llegaron a servir en la obra de Dios. Pero usted tenga paciencia, es llamado por Dios, Dios está trabajando, lo está formando, dé gloria a Dios y espere con paciencia, ya vendrá el tiempo que será para gozo de la iglesia. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Sé decir que el llamamiento es como una fruta. Si usted lo arranca verde y come una pera verde, va a sufrir las consecuencias. Aunque parezca que ya tiene la forma y todo, pero tiene que esperar que madure. Y el llamamiento es igual. Dios lo está empezando a usar todo, pero tenga paciencia hasta que sea el tiempo oportuno. Porque por arrancar frutas verdes a veces causa indigestión. ¿Y qué pasa? Parece que se le parte la cabeza y le quedan dos formas de solucionar el problema. Está 3, 4 días que se muere, que no se muere, o lo vomita, ¿no? Esa es la única forma, no hay otra forma. Y a veces la iglesia anda así, cada dolor de cabeza porque mandó a alguien que todavía no estaba maduro para la obra. Y a veces lamentablemente lo tiene que vomitar para terminar el problema. Pero que Dios nos guarde esperar con paciencia hasta que el Señor haga en nosotros la obra que tiene que hacer. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. El que primero nos conoce, ¿quién es? Es Dios. Amén. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que el Señor nos conoce. ¿Desde cuándo nos conoce el Señor? Fuerte, dígalo. ¿Desde cuándo, hermana? Desde antes de nacer. Dice, ¿cómo? Si no existía, ¿cómo Dios me conocía? Pero es lo que se llama la omnisciencia de Dios. Conocimiento profundo, total y hasta anticipado de las cosas. Ahora Dios dice antes que naciese. Si lo aplicamos nosotros a nuestro plano espiritual, el creer en Cristo, ¿qué es? Es un nuevo nacimiento. Porque el que cree en Cristo, nueva criatura es. Amén. Así que el Señor nos conoce a nosotros aún antes de estar en la iglesia, antes de nacer de nuevo. Dios ya nos conocía. Y tú andabas por allí y te reías de los pastores de la campaña, che, evangelio, aleluya, y hacías tantas cosas y te burlabas y todo, y el Señor se reía. Vos seguís burlándote, el año que viene vas a estar ahí con la Biblia en la mano. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno, qué misericordioso. O usted pensó, no, a ver, dentro de un año me voy a hacer creyente. ¿Alguien pensó así? No. Generalmente no quería, tenía vergüenza, ni quería asomarse. Dio tantas vueltas, pero como Dios tenía un tiempo y Dios dijo, antes que naciese, yo ya te conocí, tenía un plan con tu vida. ¿No es maravilloso esto? Que usted estaba en el mundo, en medio de balas, peleas, agua, operaciones, accidentes, tantas cosas, enfermedades de muerte. Pero Dios dijo, no, le dijo al ángel de la muerte, no, porque yo tengo un plan con él, lo voy a usar, va a ser un siervo mío. Dios tenía un plan con tu vida y tenía un plan con la mía. Gloria a Dios. Y yo me gozo en este Dios maravilloso que aún antes de estar en este camino, ya el Señor nos conocía y tenía un plan con nuestra vida. Alabe a Dios en esta mañana, hermano. Dele gracias, porque todo eso que usted dijo, que fue suerte, que fue el médico, que esto, nada, fue Dios, fue la mano del Señor, que dijo, tengo un plan con tu vida y te voy a usar. Por eso impidió el Señor catástrofe, accidente, muerte. El Señor impidió porque quería y quiere algo de tu vida y de la mía. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Así que antes que naciese, yo ya te conocí. Dios nos conocía, Él sabía. Saulo de Tarso respiraba amenazas y muerte. Y ahora voy a ir allá a Damasco y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y el Señor, pobre Saulo, no sabe la que le espera porque ahora yo en el camino le voy a salir ahí. Gloria a Dios, yo ya lo conocía. Y cuando él iba camino allá para prender y llevar presa a la gente y todo, a los siervos de Dios, de repente una luz le resplandece en el camino y cae por tierra.
Y el Señor lo conocía, lo llamó por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Él no lo conocía a Jesús, pero Jesús ya lo conocía. ¿Sabe que el Señor nos conocía a nosotros? Y si estamos aquí es porque fue un plan de Dios. Dice que fuimos bautizados por un espíritu en un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que nos tomó y nos metió, nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Amén. Eso no es bautismo del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo de tomarnos y meternos dentro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Qué obra maravillosa. Por eso el Señor dice: antes que naciese, te conocí, te santifiqué. La primera obra. Así que vamos teniendo la palabra. Segundo tenemos que Dios nos da la forma. Tercero, lo estábamos leyendo, te conocí. Así que lo tercero es el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Antes que naciese, te conocí. Cuarto, te santifiqué. Así que tenemos una cuarta obra: te santifiqué. Esta santificación, hay varios tipos de santificación en la Biblia. De la palabra codes, o apartar, o poner aparte, separar. Quiere decir que Dios, aún de la obra inicial de santificación, cuando venimos a la salvación, somos santificados de todos nuestros pecados por la sangre de Cristo. Nos aparta el Señor del mundo y nos pone, gloria a Dios, en este glorioso cuerpo que es la iglesia. Pero hay otros procesos de santificación o apartamiento para servir a Dios. A unos los santifica o los aparta para cantar, a otros para predicar, a otros para enseñar, a otros para orar. Hay distintas funciones en el cuerpo de Cristo. Otros para ministrar, otros para los que ayudan, los que sirven. Tantas cosas en la obra de Dios. Y el Señor le dice: ya te santifiqué, te puse aparte porque te quiero usar para algo. ¿Para qué te santifiqué? ¿Para qué te santifiqué? Dice la Escritura: te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Así que el Señor es el que aparta, porque ese santificar es también la palabra apartar o poner aparte. Y el Señor es el que dice: te di, o señalé, o constituyó. Te di. Y la función, sexto, la función, profeta. Dios quería que Jeremías fuera un profeta. Ahora, la palabra profeta tenemos que también hacer un breve análisis para que no caigamos en una confusión. Yo creo que debemos distinguir entre los hermanos que son profetas, que tienen este ministerio de profeta, como dice en Efesios 4:11, Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros o pastores y maestros, como quiera. Debemos distinguir el ministerio de profeta, debemos distinguir de los hermanos que profetizan. Porque la ignorancia de la palabra de Dios hace que de repente cualquier hermano que profetiza tome dominio de la congregación y comienza a mandar desde el banco, manda a toda la iglesia. ¿Y qué diferencia hay entre el hermano profeta y los hermanos que profetizan? El profetizar es un ejercicio del don, como lo hemos leído en la Sagrada Escritura, de los dones que Dios otorga a la iglesia. Hasta el apóstol dice: todos pueden profetizar. Profetizar es una cosa, ser profeta es otro. Tomemos otro ejemplo para que usted a ver si lo entiende. Toda la iglesia tiene el deber de evangelizar. ¿Es verdad o no, hermano? Todo hermano tiene el deber de evangelizar. Pero no todos tienen el ministerio de evangelista. ¿Es verdad o no? Y en profeta es lo mismo. Todos los hermanos en un momento pueden transmitir un mensaje inspirado, pero la palabra profeta es un ministerio, es el que transmite el mensaje de Dios bajo la inspiración del Espíritu. A veces puede ser un mensaje sobre la misma palabra que el Espíritu Santo lo está tomando y encendiendo y transmitiendo a la iglesia, que usted en un momento se da cuenta, no es el hermano que habla, es el Espíritu Santo que nos está hablando fuerte a nuestra vida, a nuestro corazón. Así que la palabra profeta es el que transmite el mensaje de Dios tal cual. Si Dios dice blanco, dice blanco. Si dice negro, dice negro. Es aquel que viene en nombre del Señor a hablarnos un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje exclusivamente con mayúscula es principalmente la interpretación y la transmisión de la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo. No es fácil entender esto. El Señor le va a ayudar, le va a dar madurez para que usted entienda.
Estamos llenos en las congregaciones que por falta de instrucción se levanta un hermano, una hermana, empieza a profetizar y todo el mundo embelesado. ¡Uy, la gran profeta! No es profeta, está profetizando. Y le dice al pastor lo que tiene que hacer y le dice al otro lo que tiene que hacer y a todo el mundo lo que tiene que hacer. ¿Quiere algún ejemplo bíblico? Porque alguno estará pensando, denos algún ejemplo bíblico, se lo voy a dar. Dice la Escritura que aquel evangelista Felipe tenía hijas. ¿Qué hacían esas hijas? Profetizaban. Pero ahí mismo estaba el apóstol Pablo. Pero el Señor hizo venir al profeta Agabo. ¿Pero para qué si había ahí 4 o 5 chicas que estaban profetizando? ¿Para qué hacer? No, esas chicas jovencitas, bajo la inspiración del Espíritu, daban mensaje a la iglesia. Pero cuando fue algo serio que atañía toda la obra de Dios y a un siervo de Dios, vino un profeta llamado Agabo. Esto dice el Espíritu Santo del varón cuyo 7 cinto va a ser atado y va a ser llevado allí, esto y lo otro. Dios tuvo que traer un hombre con un ministerio, profetizó el hambre que iba a venir, cosas importantes a otro nivel. Y yo creo que Dios tiene estos instrumentos. Falta que nosotros abramos nuestros ojos a través del conocimiento de la palabra para que sepamos. No es esa hermanita que se para en el culto como sucedió en Formosa. Yo estaba con el seminario de fe enseñando y el segundo día, el día martes, había un muchacho de unos 26, 28 años, nervioso, transpirado, llegó y en el intervalo casi vino corriendo: pastor, urgente, necesito hablar. ¿Y qué pasó? Y hay una hermana que es profeta y se paró en el culto y le dijo a mi papá, que es el pastor: dice el Señor, te quito, sepárate de esa mujer que tiene que ese estorbo, que yo te preparo otra esposa, dice el Señor. Y se armó una en la iglesia. ¿Qué le parece? Hay unos cuantos con ganas de escuchar esa profecía, pero no es... Barbaridades. Gracias a Dios que nos podemos reír, porque ellos estaban todos turbados, porque dice, es una profeta que profetizó que Dios quiere que se separe de su mujer, que le va a dar otra. Le dije, ¿y qué hizo tu papá? Y no sé, estamos todos turbados. En mi casa hay un lío bárbaro, dijo, en la congregación también. Y uno dice que es de Dios y otro dice que no es de Dios. Y me dice, ¿y usted qué dice, pastor? Es del diablo, le dije yo. ¿Pero estás seguro, hermano? Sí que estoy seguro, es del diablo. Porque el Espíritu Santo nunca va a profetizar contra la palabra de Dios. Porque fue el Espíritu Santo el que dijo que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Cómo el Espíritu Santo va a profetizar en contra de su palabra? Así que puede desecharlo así, directamente. Porque ese mensaje no es de Dios. Va a destruir el hogar de tu padre, va a destruir la congregación, va a enviar almas confundidas al mundo y al infierno. Eso no puede ser nunca una operación del Espíritu. Porque la operación del Espíritu, toda profecía, tiene que ser para edificación de la iglesia. La profecía que no contribuye a la unidad, a la unificación, a la fortaleza del cuerpo de Cristo, puede desecharla. Y ningún hermano que profetiza se ofenda en esta mañana. Yo también he profetizado y el Señor me da mensaje. Pero la iglesia está autorizada a juzgar cualquier profecía. Lo que no puede juzgar es la palabra. La palabra de Dios no puede ser juzgada. Pero las profecías de los hermanos sí. ¿Y cómo las juzgamos? A través de la palabra, a ver si están de acuerdo con la inspiración divina o no. Gloria a Dios, alaba al Señor en esta mañana. No se deje guiar por profecía, guíese por la palabra de Dios, que es más importante. No menospreciéis las profecías, dice la palabra. Eso tiene 2 hojas, o 2 lados la hoja, ¿no? Quiere decir que la profecía tiene un valor. No es el tono amenazante que le dan a algunos. Cuidado, hermano, no menosprecie la profecía, porque Dios lo puede dejar seco, No es eso. No menospreciáis la profecía, que si la palabra inspirada por el Espíritu tiene un valor tremendo. No son caramelos, hermano, para vos dice el Señor, para vos también esto, para vos tenés que ir hasta el lado, vos dice el Señor, deja todo y andate. No son caramelos para repartir en la cocina. Yo creo que la profecía tiene un valor tremendo. Y el Señor dice con advertencia seria, ay de aquellos que dijo que va y yo no dije nada, ¿no? Ay de aquellos que usan el nombre del Señor en vano. Jehová no dará por inocente al que usar el nombre del Señor en vano. Antes de abrir mi boca en profecía, tengo que estar seguro que es el Espíritu Santo el que me está hablando. Y lo que Dios va a hablar va a ser para edificación de la iglesia, no para causar una división, no para destituir, no para remover. El Señor, gloria a Dios, hablará en nuestras reuniones como habló aquel día que estaba reunida la iglesia en oración y ayuno, y se escuchó la voz del Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ya tenían llamamiento, todo, pero estaban esperando en oración y ayuno.
Mucho porque tiene llamamiento, no quiere hacer caso a nadie. Pero Saulo estaba allí, Bernabé y Pablo estaban esperando. Y el Espíritu Santo dijo, ahora es el momento. Apartáronlo. Y ellos los apartaron y salieron y hicieron una obra preciosa. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ahora no es así. Ahora generalmente, vení hermano que va a haber un apartamiento. ¿Y van a hacer asado? Sí, vení que hacemos asado, locro, lo que sea, ¿no? Bueno, así andan también las cosas. Antes se apartaba con oración y ayuno. Amén. No con asado. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Será que no funciona bien porque no seguimos los modelos de la palabra? Pero el Señor dice, antes que te formase, antes que naciese, yo ya te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. 6. De parte de Dios ya todo estaba garantizado. Dios envió su palabra, Dios le dio la forma, Dios lo conocía, sabía la capacidad de él, Dios lo separó, Dios lo envió y le dio un ministerio. De parte de Dios, ¿estaba o no estaba todo? Está todo de parte de Dios. Ahora viene el verso 6, algo que es común entre nosotros. Ah, Señor mío, pero yo no sé hablar. Yo no sé hablar. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Porque yo no sé predicar. Parece que la tendencia de los siervos de Dios era escapar del ministerio antes, ¿no? Porque usted lee de Moisés, también le pone obstáculos que Dios le dice, pero al final, ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hizo al que ve y al que no ve, al que habla bien y al tartamudo? ¿Quién le hizo? No soy yo el que formé la lengua del hombre. Tú dices, no sé hablar. Sí, Dios quiere que hable. Dios te hizo cuerdas vocales, te hizo lengua. No es para contar cuentos verdes, sacar el cuero y todo eso. No. Si Dios te envía, seguramente te va a dar una palabra. ¿Cómo vas a decir no sé hablar? Si realmente el Señor te está enviando, no tienes que tener temor. No va a faltar la buena palabra. Es cierto que por no estar en el secreto de Dios, a veces escasean los mensajes. Pasamos más horas frente al televisor que frente a la palabra de Dios. Pasamos más horas de pie por aquí, por allá, andando de un lugar a otro, que de rodillas, encerrados en nuestro cuarto. Pero si usted quiere tener victoria ministerial, que el Señor le bendiga, amplíe la gracia, la unción, el poder del Espíritu Santo, no será viendo televisión, ni leyendo revistas, ni hablando cosas raras. Será buscando al Señor como en secreto. No diciendo, hoy ayuné, hermano, 5 días y ahora oren por mí porque voy a entrar en un ayuno de 15 días más, hermano. No va a ser de esa manera. Ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Gloria a Dios. El Señor estará obrando de una manera especial. Amén. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que ayunaste? Gloria a Dios. ¿Cuánto fue? ¿Un día? ¿O tenías pensado un día y al final mediodía nomás porque, bueno, cayó visita y tuviste que comer, ¿no? Misericordioso es el Señor que todavía sigue operando. Y como dijera nuestro pastor hace un momento, que la obra no es la que hacemos nosotros, ya la hizo Cristo, porque si fuera por nosotros, no sé qué sucedería, ¿no? A veces hablamos tanto, la obra de Dios, tenemos que hacer la obra, y llegamos tarde, ya la obra está hecha. Los discípulos le dijeron, ¿cómo es eso de la obra? ¿Qué respondió Jesús? La obra es esta, que creáis en Jesucristo, el Hijo de Dios. La obra es esa, hermano, que usted crea que Cristo ya la hizo en la cruz de Calvario, que nosotros somos solamente los predicadores de la obra, ya Cristo la hizo en la cruz. La obra ya está hecha, solo tenemos que predicarla y el que cree recibe los beneficios de la obra del Calvario, la que Cristo hizo allá cuando dijo, consumado es, ya está hecho, créalo que ya Cristo lo hizo. Yo solo lo predico y el que lo escucha y lo pone por obra recibe las bendiciones de esa obra maravillosa. Amén. Gloria a Dios. Te conocí, te dijo, no sé hablar porque soy un niño. ¿Qué dijo el Señor? No digas, el Señor ya sabía, no digas soy un niño, porque a todo, mire lo que dice el verso, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Hoy ni vamos donde el Señor nos dice que vayamos, ni decimos lo que el Señor nos dice que digamos. El Señor nos da una palabra y nos guardamos la mitad, porque si digo esto es capaz que no me invitan más, y es capaz que ni la ofrenda me dan, dice alguno. Me dijo uno, no, mira esta libretita, ¿ves? Tengo la lista negra en esta libretita, me dijo un hermano aquí en Uruguay. ¿Qué es la lista negra? No, esto en alguna iglesia que prediqué y ahí ya no voy a ir más, dijo. No pasa nada.
¿Usted tiene lista negra o blanca? ¿Qué lista tiene? El Señor no dijo si le iban a pagar o no. El Señor dijo a todo lo que te envíe, ¿qué dijo? Irás tú, no te hagas problema. Cuando Dios envía a alguien, Dios se encarga de pagar los gastos. Dios nunca le queda debiendo nada a nadie. Yo creo que Dios nos da por adelantado, como dice la parábola del buen samaritano. Le dejó el moribundo, el enfermo, ahí al mesonero, y le dijo, cuídalo, yo ya hice la primera obra, ya está hecha. Ahora te falta a vos el cuidado, cuídalo. Ya te doy adelantado 2 denarios. Y si algo de más gastare, ¿qué le dijo el Señor? Yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, yo no sé qué pensó usted. ¿Alguien pensó que de repente está gastando de más en la obra de Dios? Porque por ahí el diablo al oído, ¿no? ¿Y quién te va a pagar las cubiertas y la nasta y esto y lo otro? ¿Y quién te va a pagar? Y el viaje y el día de trabajo, ¿quién te va a pagar todo esto que vos hiciste? ¿Quién te lo va a pagar? Yo quiero decirle que si algo gastamos, si usted gastó en bus, en nafta, en lo que sea, en gasolina, lo que usted gastó, usted no gastó de más, gastó porque Dios le bendijo y lo tenía en su bolsillo, porque Dios se lo dio. Yo no puedo gastar de más, gasto lo que Dios me bendice. Pero si por allí se le cruza que gastó de más, no se haga ningún problema. Si algo gastaré de más, yo te lo pagaré cuando regrese, dice el Señor. Yo tengo confianza que Dios lo hace. ¿Puede decir amén? Hace más de 30 años que estoy sirviendo a Dios. Y me he encontrado con siervos de Dios cuando yo llevaba equipo y hermano, iba y venía y destrozaba vehículos sirviendo. Los gastaba, no los maltrataba, los regastaba sirviendo al Señor. Y algunos siervos de Dios me decían, pero vos sos sonso, estás arruinando todo el vehículo. Vamos a ver cuando se te funda o se te rompa, a ver quién te va a pagar las cubiertas, el motor. Una vez un familiar mío que andaba en un coche muy lindo, me dijo, vos allí con el pastorado eso, hace pedazos los vehículos, dijo, vamos a ver si la iglesia te va a pagar. Bueno, muchas de esas personas que me dijeron esas cosas andan de a pie. Yo sigo y tengo 2 vehículos en vez de 1. Gloria a Dios. Amén. Dios nunca queda debiendo nada a nadie. ¿Puede decir amén? En una oportunidad estuve predicando en el norte, la zona que conoce nuestro hermano, en el Chaco. Fui a predicar entre unos hermanos aborígenes. Teníamos 8 días de culto. Y en esos 8 días de culto levantaron unas pocas moneditas de ofrenda, porque la mayoría de los niños estaban descalzos, y mujeres, y no había trabajo. Así que en 8 días de culto, unos cultos con una manifestación del Espíritu Santo tremenda, pero no hubo ofrenda, apenas unas monedas. El pastor llorando vino el último día y me dijo, hermano Hugo, estoy avergonzado, no sé qué voy a hacer. Y dije, ¿qué pasa, hermano? ¿Algo no anduvo bien en los cultos? No, los cultos nada, hermano, está todo bien, pero estoy avergonzado porque hemos juntado una moneda, no sé cómo voy a hacer para pagarle el viaje. Le dije, no sea problema, hermano, no sea problema, quédese tranquilo, guárdelo. Él me dijo, mire, hermano, lo que juntamos casi era la ofrenda que yo había puesto, más $2 más. Porque los hermanos eran de condición tan humilde que no tenían para poner, pero no pueden privarse de la palabra de Dios. Por eso hay quien elige ciudades y hay quien elige si hay 1000, si hay 2000, si esto, si lo otro, vamos a hacer la campaña, y si no. Hay quienes hacen cálculos matemáticos, pero en el reino de los cielos los números se queman. Lo que vale es lo que hacemos por la fe, no por los números. Sea grande, sea chico. Cuando Dios me llamó a predicar, no me dijo si iba a haber mucho, si iba a haber poco. Dios me llamó a predicar su palabra. Y a veces predicamos a multitudes, como Felipe, y otra vez el Señor nos lleva al desierto a hablarle a un eunuco que viene allá de camino, pero que también necesita el mensaje de la salvación. Cristo le habló a multitudes, pero una noche cruzó el mar de Galilea, había un endemoniado que nadie tenía en cuenta, que vivía en los sepulcros, pero Jesús lo amaba y sabía la tortura de aquel hombre, y llegó a tiempo para liberar. No tengamos delirio de predicar a multitudes. Si Dios las abre, amén, la predicaremos, pero sé fiel en el ministerio y en el servicio que el Señor te ha dado. No importa si te pagan, no te pagan, Dios no te va a hacer faltar nunca. Dios no te prometió ni riqueza, Dios no te prometió hacerte rico, pero Dios te prometió que todo lo que necesites el Señor te lo va a dar cada día. Dijo el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, ¿quién lo conoce? Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Quiere decir, todo lo puedo hacer en el nombre del Señor, porque Él me va a dar la fuerza, cada día me va a dar la fuerza. Pero no leemos los 2 o 3 versículos anteriores que están relacionados con las necesidades materiales.
Él dijo, estoy enseñado, Dios me ha dado la forma, ha hecho conmigo un tratamiento. Sé lo que es tener abundancia, sé lo que es padecer necesidad. Estoy enseñado en todo y por todo para que pueda servir a todos. Todo lo puedo en Cristo, que Él me da las fuerzas. Y tú dices, no lo voy a hacer, si pasa esto. Lo vas a hacer porque el Señor te va a dar la fuerza. Y si se muere mi hijo, no, aunque muera tu hijo, Dios te va a dar la fuerza y te va a consolar y vas a servir a Dios. Y si pasa esto, Dios te va a dar la fuerza. Si confías en Él, todo lo vas a poder en el nombre del Señor. Él te va a dar la fuerza necesaria. Puedo decirlo, hermano. Gracias a Dios. Que puedo decir que Dios me hizo pasar por esa experiencia. Sé lo que es tener abundancia y sé también lo que es padecer necesidad. Pero Dios me dio fuerza. En todo tiempo he seguido predicando la palabra de Dios. Con apoyo, sin apoyo, haya muchas iglesias, haya pocas iglesias, donde hay muchas y donde no hay ninguna. Dios me ha dado fortaleza para predicar esta palabra. Hermanos que prometieron apoyarme y de repente no pudieron hacerlo. Y tuve que trabajar de noche en el diario Crónica y servir de día al Señor. He hecho de todo, hermano, no me avergüenzo, porque lo he hecho para predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a las almas. Hemos gastado mucho dinero de nuestro esfuerzo, pero ¿de qué? De lo que Dios nos bendijo. ¿De qué podía gastar? Dios nos recompensó. Tuve negocio, Dios nos bendijo. Tuve una joyería, después otra más, 3 joyerías tenía latas de esas de leche nido, llenas de oro en el tiempo que el oro se compraba y se vendía como agua. Pero un día el Señor me dijo, deja todo eso porque te necesito. Y yo dije, amén, Señor. Y vendí todo eso y estuve sirviendo años al Señor. Después otra vez el Señor me abrió un negocio de la nada, de un hombre cansado que tenía un negocio tremendo y nadie se lo quería comprar y estaba tan cansado. Dios le hizo un cansancio tan grande que el hombre me dijo, se lo doy, páguenmelo como pueda y como quiera, pero se lo doy, y me lo dio. Un negocio que era incomparable, hermano, incomparable era, en pleno centro, el Señor me lo dio. Y con eso servimos a Dios y evangelizamos por todos lados, gastamos plata como agua, hasta que un día el Señor me dijo hace 3 años, basta, amén, Señor, y gloria a Dios. Porque Dios, cuando quiere hacer una obra, la va a hacer, porque no depende de tu fuerza económica, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en ese culto, cuando ese hermano me dijo que, no, bueno, hermano, no sea problema, hermano, ya el Señor nos va a ayudar. Y yo en el acto empecé a hacer mis cálculos humanos, ridículos delante de Dios. Yo en el acto pensé, bueno, voy a pasar por Corrientes, está el pastor Ben Axel, le voy a decir que me dé para llegar hasta Buenos Aires y después se lo devuelvo. Y ya hice mis cálculos y mirando casi no me alcanzaba para ir hasta Corrientes. Pero bueno, no se haga problema, pastor, ya el Señor nos va a ayudar. Ah, hermano, dijo, antes de irse, hay un hermano fulano de tal, dijo, vive ahí cerca en Tres Isletas, dijo, no se vaya sin, quiere que lo salude. Y yo pensaba, tengo que ir hasta Corrientes. Si no lo agarro el hermano a la hora de comer, por ahí se va con la camioneta que el hermano sale a la obra. ¿Y cómo voy a hacer? Y se me iba a ir la hora. Y bueno, de mala gana, me levanté a las 7 de la mañana y fui a saludar a ese hermano. Y ese hermano se alegró tanto que yo fui a saludarlo. Dijo, hermano, hace como 3 años que estoy esperando su visita. ¿Como 3 años? Sí, hermano, dijo, porque yo vendí un camión con acoplado a eso y tenía un dinero ahí. Y el Señor me dijo, guardalo, porque no sabía a quién darle. Dijo, guardalo que va a venir mi siervo Hugo, se lo vas a dar a él. Dijo, hace 3 años que estoy esperando, hermano, pero no se vaya, espere, dijo. Y yo renegando que tenía que ir a saludar al hermano. ¿Vio cómo es el Señor, hermano? ¿Vio cómo es el Señor? Y nosotros dudando que nos va a faltar. Yo en mis años que trabajé para mí, no podía ir ni de vacaciones ni a ningún lado. Cuando empecé a predicar el Evangelio, Dios me bendijo tanto, hermano. Me he recorrido 25 países gracias al Evangelio. El Señor me llevó por todos lados. Yo nunca, más o menos siempre anduve con la misma plata en el bolsillo. Pero como Dios quiere que vaya, Dios se encarga de pagar los gastos. Si Dios quiere llevarte al otro lado del mundo, no importa cuánto tengas en el bolsillo en este momento, Dios te llevará. Y tú dices, ¿cómo lo va a hacer? El Señor lo va a llevar. No hay hermanos de aquí que han ido a Europa, a Finlandia, no sé cuántos lados han ido. ¿Cuánta plata tenía usted? ¿Había hecho planes? ¿Ahorró para ese viaje? No, lo llevó el Señor, amén, gloria a Dios. Le pagó los gastos, quedó enterrado, tuvo que vender la casa, no lo tuvo que hacer, Dios lo bendijo, gloria a Dios. Porque cuando Dios quiere que vaya, el Señor se va a encargar de todas las cosas. ¿Puede decir amén?
Nosotros solamente tenemos que ocuparnos de vivir en el temor de Dios. No digas, y esta palabra, verso 8, no temas, no temas, no temas delante de ellos, porque hay quien quieren impedir la obra de Dios. No tengas miedo, no tengas temor. Esta palabra está 366 veces en la Biblia con su sinónimo. No temas, no temerás, no tendrás temor. Así 366 veces dicen los estudiosos, como para una vez cada día, y el año bisiesto uno más, 366, para que no le falte una palabra de respaldo. No temas, dice el Señor, no temas delante de ellos, porque predicar en una congregación como esta, hablar contra el mundanismo, cualquier hermano se anima. Pero cuando usted va a las grandes ciudades y ve cualquier cosa, ve gente saltando como mono, agarrándose la cintura, haciendo trencito, tirándose al suelo, matándose de risa, y usted tiene que hablar la palabra de Dios, ahí lo quiero ver, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahora? Estaba en la ciudad de Pergamino para Pentecostés, me habían invitado los hermanos, habían alquilado un club, un estadio allí, repleto de gente, miles de personas. Venía un conjunto de hermanos correntinos, aprovechando, vieron que había tanta gente, vieron la oportunidad de cantar y vender algo. Y ya vinieron vestidos así de gaucho, con botas y las bombachas y el pañuelito rojo y el sombrerito echado para atrás y todo eso. Y bueno, hay unos hermanos, un conjunto correntino, vamos a dejarlo cantar, y ya lo dejaron cantar. Y ya subieron tocando un chamamé, kilómetro 11, y dale nomás, y subió uno dando zapucay, que hacía retumbar el estadio. Canción mundana, subieron tocando. Y ya no faltó quien de por allá le contestó con otros, y zapucay iba y zapucay venía. Se armó un ambiente de jarana que eso parecía cualquier cosa menos un culto, parecía una bailanta, hermano. Y no faltaba que cantaban y que medio se hacían para acá y para allá, y ya por allá por el fondo había algunos ya moviendo el esqueleto, ¿no? Y yo tenía que predicar después de eso. ¿Qué le parece, hermano? Y estaba con una lucha y las sombras de temor comienzan a aparecer. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Le vas a decir o no le vas a decir? Mirá, tiene el sombrero puesto hasta las orejas, ¿qué vas a hacer? Cantando y largando zapucay y grito y esto y lo otro, y diciendo que le sacaron una canción al diablo y que ahora se la canta para el Señor. ¿Y qué hago? ¿Me callo? ¿Le digo? Pero siempre es más fuerte la voz del Señor, como a Jeremías, que un día dije, no hablaré más en tu nombre. Quieren perderse, que se pierdan, que cada uno haga lo que quiera. La que vaya al matadero, que vaya al matadero, la que se pierda, que se pierda. Pero había como un fuego dentro mío, dijo Jeremías, que no lo pude apagar. Porque aunque tú quieras negarte y aunque un día haya tantos problemas en la obra que tú dices, no, la próxima mando todo a freír churro, como se dice en criollo, y largo todo, pero el Señor dice, no te llamé para freír churro, te llamé para predicar mi palabra. Y aunque dijiste, no voy a hablar más, pero el Señor te vuelve a levantar. Y aunque los hermanos casi te hacen morir del corazón y hasta un infarto te dio, pero Dios te sanó porque no quería que muera del corazón y te fortaleció para que prediques la palabra. Y aunque tú dices, no hablaré más en tu nombre, Señor, porque es para problemas. Porque mientras usted no señale el pecado, como decía nuestro hermano, lo van a aplaudir, lo van a volver a invitar, le van a dar una buena ofrenda, le van a palmear la espalda mientras usted le junte gente y más o menos ande así la cosa, ore por los enfermos y prosperidad y todo eso, va a tener gente a montones, pero anímese a hablar la palabra de Dios y va a ver lo que va a pasar. Va a pasar eso que dijo el Señor. Va a tener que tomar su cruz y va a tener que seguir, porque si al Señor lo despreciaron, no lo querían recibir, si somos verdaderos discípulos del Señor, habrá lugares donde nos marcarán, este acá no entra nunca más. Pero lo importante es que haya dicho lo que Dios quiere que diga. Y yo tenía que predicar después de esa reunión, después de esos hermanos. Así que medio cantaron cuando todavía un coro más y oraron y todavía estaba la gente riéndose, era una risa, un barullo, comentaban, una habladuría así en voz baja, era toda esa multitud riéndose. Y yo me paré en el púlpito y dije, vamos a leer la palabra de Dios, leí. Bueno, hermanos, llegó un momentito de ponernos seriamente en la palabra de Dios, vamos a orar a Dios, vamos a comentar la palabra. Y tuve que empezar a predicar la palabra y remontar desde ese ambiente de jarana y de confusión hasta llevar a un nivel espiritual. Solamente un milagro del Señor podía hacerlo. Pero en un momento que estaba en eso, ¿qué hago? ¿Les voy a decir a estos hermanos? No les digo. Hay miles de personas aquí que van a salir
tentadas a vestirse de gaucho y a cantar chamamé y a largar zapucay. Va a haber cantidad de jóvenes que van a seguir haciendo lo mismo, viendo el ejemplo de estos hermanos. ¿Qué hago, Señor? Y había temores en mi vida, pero vas a quedar mal, mirá que es el consejo pastoral el que te invitó y por ahí decís eso y no les cae bien. Había una lluvia de pensamientos, pero Dios ha tratado conmigo fuerte. Dios no me ha tolerado pequeñas desobediencias, Dios no me las ha tolerado, me ha castigado. Y yo doy gracias a Dios que me castiga, porque dice la Biblia que Dios al que ama castiga. Así que si ha sentido el golpe de la vara de Dios a través de la predicación, de la enseñanza, en vez de enojarse, de gloria a Dios porque me ama, me duele, pero me ama, Señor, y me gozo en eso. En una oportunidad estando en el Chaco, tenía que hablarle a los hermanos una palabra fuerte que el Señor había puesto en mi corazón. Y dije, no, esto no lo voy a decir, Señor. Y sí que lo vas a decir y no lo voy a decir, Señor, porque es demasiado fuerte. Venían pensamientos tremendos de parte de Dios. Y en una de esas que dije, no, Señor, eso no lo digo, es demasiado fuerte. Porque era un mensaje fuertísimo. El Señor me estaba hablando. Contó un siervo de Dios 166 vehículos 0 kilómetros, todos alrededor de la cancha allí del Club Español en Villa Ángela. 166 vehículos 0 kilómetros, más cantidad de vehículos. Todos camionetas, coches, uno mejor que otro. Dije, hermanos, Dios los ha bendecido. La mayoría de ustedes, le dije, como de mis familiares que están aquí también en este culto, la mayoría vinieron de Europa escapando de la guerra con una mano atrás y otra adelante. Hoy están enriquecidos, tienen chacras, tienen camionetas, tractores, tienen de todo. Y según cuentan, dije, algunos que han ido a Rusia, atrás la cortina de hierro que en ese tiempo todavía estaba levantada, según me cuentan que allí no se puede hablar la palabra de Dios, que hay miseria, que hay esto, que hay lo otro, que hay mucha perdición. ¿Quiere que le diga la verdad? Le dije, yo no les creo una palabra. Uy, se hizo un silencio, terminó, gloria a Dios, terminó, aleluya, terminó todo. Quedó un silencio, no volaba una mosca. Porque le dije, si fuera cierto lo que ustedes me están diciendo, un pasaje por Aeroflot vale $900. Este año no hubieran cambiado su vehículo, hubieran enviado un predicador para que esa gente reciba la verdad de Dios. ¿Qué serían los miles de dólares que ustedes tienen? Gastar $100 cada uno, 10 personas mandarían un predicador. No me manden a mí, le dije, porque yo no sé hablar en ruso ni ucraniano. Pero hay muchos de ustedes que lo saben. ¿Para qué saben hablar otro idioma? Para sacar el cuero a espalda de los negros o de otras personas que no entienden. Le dije, no, claro que no. Vayan, páguenle a alguno de ustedes con su misma lengua, con su misma costumbre, que vaya y que les lleve la palabra de Dios para que ellos escuchen el evangelio. Yo estaba luchando porque no quería decirle eso, me parecía demasiado fuerte, pero Dios en ese momento lo vi con su rostro que ya no era ese rostro de sonrisa. Oh, esta mañana me pediste que te dé un mensaje o predicar lo que yo te digo, nunca más me pidas mensaje, me dijo el Señor. Y tuve que decirle, aleluya, santo el nombre del Señor, tuve que decir la verdad de Dios. Cayó el Espíritu Santo, hasta los niños se tiraban al piso llorando. Yo creo, hermano, que hay momentos que Dios va a poner una palabra en tu boca. Quizá muchas veces la ha puesto y no te animaste a decir ¿qué eres? ¿Eres un títere de la congregación o eres un siervo de Dios? ¿Eres un monigote de los movimientos mundanales que han invadido las iglesias? ¿O eres un profeta llamado por Dios para denunciar al pecado, para que la gente se vuelva a Dios y cambie su vida? Aleluya, esta mañana no estamos de balde reunidos en este lugar. Yo creo que si tú pensabas que predicabas muy difícil, yo creo que Dios en esta mañana está tratando con nosotros como trató con Jeremías. El mensaje de Jeremías fue el doble de fuerte después que Dios lo levantó. El mensaje que Dios le dio a Samuel fue un mensaje fuerte. Le dijo el Señor, el que escuche este mensaje, los oídos le van a retumbar, dijo el Señor. Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a ser siervo de Dios? ¿Qué vas a elegir en esta mañana? ¿Vas a ser siervo de Dios o un payaso del mundo y de la gente? Dios no quiere un circo, quiere una iglesia. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere un pueblo santo. Él viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gente que le haya dado la espalda al mundo y esté decidida a servir a Dios con toda su fuerza. Gloria al nombre del Señor. Ha pasado demasiado la hora, hermanos. Son las 1:05, ¿es verdad? ¿Es esa hora, hermano?
Bueno, disculpen, hermano, vamos a finalizar el comentario. Creo que era hasta 12:30. Disculpen que pasó un poquito la hora. Pero dice el Señor, no temas, no temas. ¿Qué hizo verso 9? El Señor hizo algo. Sacó el temor. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo en el verso 9? ¡Aleluya! Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo que vaya, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Oh, que en esta mañana, si aquellos carbones encendidos tomados por los ángeles purificaron los labios del profeta, cuánto más en esta mañana el Señor puede purificar nuestros labios. Basta de cuentos verdes, de chisme, de historias raras. Si eres un siervo de Dios, tendrás que aprender cuando el diablo te dice, con tal tuyo, que es más lindo que el que contó ese otro. Tendrás que aprender a pegarle un mordiscón a la lengua, porque nuestra lengua no es para contar cosas inmorales, ni cuentos de adulterio, ni ninguna historias raras. Nuestra lengua es para publicar las alabanzas de nuestro Dios, para tener la bendición de hablar y comunicarnos con nuestro semejante, porque de una canilla no puede salir agua dulce y amarga. Tiene que salir la dulzura que habrá en nuestro corazón, que es la presencia de Jesucristo el Señor. Puede decir amén. Mira que te he puesto en este día sobre reinos, sobre naciones, para arrancar y para destruir, arruinar y derribar. Arrancar la vieja vida, arrancar las plantas esas de maldición que dan malos frutos. El evangelio no es podar una planta. Yo veía la vid que tiene nuestro hermano pastor cargada de fruto. Seguramente antes de eso sucedió algo. El hermano con una tijera, ¿qué hizo? Podó toda la planta. Hoy está cargada de fruto. Y el hombre quiere terminar con los vicios, con programas humanos que son como podar la planta. Lo poda y brota con más fuerza. Los programas de vuelta. Escuché al director del programa para salir de las drogas en Argentina. Reconoció delante de los periodistas que el 99% de los drogadictos vuelven otra vez después del tratamiento a las drogas. Esos son los esfuerzos humanos. El que fumaba, viaje de vuelta, esto, lo otro, fuma 29, fuma 28, hasta que deja de fumar por una semana. Después, en vez de un paquete, fuma 2. Pero el evangelio no es podar la planta, el evangelio la arranca de raíz y planta una planta nueva. Le da una vida nueva, puede decir amén. Por eso dice la Escritura, para arrancar, para destruir, para arruinar y derribar todos esos argumentos del diablo, y también para edificar y para plantar la nueva vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Queda el comentario de arrancar, derribar, destruir y plantar lo nuevo. Vamos a dejarlo ahí en el nombre del Señor. Vamos a dar gracias por lo que el Señor nos ha hablado en esta hora. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. No sé si el Señor le ha hablado, pero yo he sentido la voz del Señor. No puedes invertir el proceso. Primero tienes que escuchar la voz de Dios, la palabra, la forma. Tienes que aceptar la forma que el Señor te da. Tienes que aceptar que Dios conoce cuál es tu capacidad. Tienes que aceptar y tienes que contribuir a apartarte. Dios quiere santificarte, que te apartes de todo para que pueda usarte. Dios te quiere enviar. Y Dios te quiere dar un ministerio floreciente, un ministerio bendecido. Vamos a orar a Dios. No voy a pedir ningún levantamiento de mano, pero si Dios te ha hablado allí, toma una decisión en tu corazón. Señor, quiero aceptar la forma que tú me das. Quiero servir en aquello que tú quieras, Señor. Porque hasta ahora he estado luchando y me he encontrado siempre con una pared adelante. Probablemente tú no quieres que haga eso, pero Señor, si tú me hablas en este día, me has hablado, yo estoy dispuesto a romper mis planes y aceptar los tuyos. ¿Quieres en esta mañana romper los planes y aceptar los planes de Dios? Mientras estás meditando en tu corazón, no estamos perdiendo el tiempo. Este tiempo es precioso en la presencia de Dios. Mientras estás en la presencia de Dios, yo por años planeé, así me enseñaron los seminarios, que hay que planear, hay que tener metas. Y yo por año planeé las cosas. Planeé la mía, la de mis hijos, los estudios, planeé la vida de los hermanos, la obra. Este año vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Un día había algo que no funcionaba y que yo tenía tanto deseo que funcione. Y era como una carretilla pesada, que yo la empujaba, iba de viaje, venía. ¿Y cómo anda eso? No, está en el mismo lugar.
Hasta que un día amargado me fui a mi hogar y me encerré en la pieza porque sentía una amargura, porque algo que yo quería que funcionara y no funcionaba de ninguna manera. Dije, Señor, si esto lo planeé, si estuvimos orando, te pedimos que tú lo bendigas, estuvimos de acuerdo, ¿por qué no funciona, Señor? Yo estaba casi discutiendo con Dios, ¿por qué, Señor, esto no funciona? Y escuché la dulce voz de Jesús, que es tan misericordioso. Sentí el calor de Dios de aquí, de mi lado izquierdo. El Señor se acercó y me dijo dulcemente, ¿querés saber por qué no funciona? Yo dije, sí, Señor, yo quiero saber por qué no funcionó. Y Él me dijo, porque son tus planes. Estoy cansado que me pida que bendigas tus planes. ¿Por qué no consultas los míos y vas a ver cómo funcionan solos? ¿No será que estás empujando un carro demasiado pesado porque no has aceptado la forma que Dios te dio? No estás aceptando la actividad que Dios te da. No estás aceptando lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cuando mañana realmente quieran romper sus planes en la presencia de Dios. Decir, Señor, desde hoy no hago más planes. Quiero que tú me reveles los tuyos. Porque tú me formaste, tú me diste una forma, tú me hiciste. Tú me diste una actividad, Señor. Yo quiero servirte. Si estás dispuesto a romper esos planes, tú que has planeado con quién se va a casar tu hija, tu hijo, qué carrera va a hacer, has planeado tantas cosas y todavía no has descubierto los planes de Dios para tu propia vida. ¿Quieres pedirle perdón al Señor? ¿No será que muchos de los fracasos que has tenido en tu vida, en tu corazón, han sido porque has escogido tus propios planes y no has consultado los planes que Dios tiene con tu vida? Gloria al nombre del Señor. Para finalizar, dicen que cuando un hombre tiene contacto con una mujer, expulsa como 300 millones de espermatozoides y solo uno fertiliza para nacer la criatura. Que tú hayas nacido no fue casualidad. Entre 300 millones, 299 millones, 990.999 no nacieron. Naciste tú y nací yo. No fue casualidad, fue plan de Dios. No pienses en el suicidio, no pienses en escapar, mejor piensa en aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, estamos quebrantados.